Seguimos de cerca las elecciones en Costa Rica y bueno, tal como estaba previsto en las encuestas y en los análisis de este país, la candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, pues ganó y ganó sobradamente en estas elecciones. Aquí nos detenemos en el perfil de la candidata, en su propuesta al actual presidente Chávez de que se integre a su gabinete cuando tome la presidencia. Esta fue una propuesta de campaña y demás cuestiones que incluyen pues su admiración por el modelo de Nayib Bukele, entre otras cosas. Estamos hablando de un momento pues muy importante para un país pues históricamente admirado por su democracia, históricamente reconocido como la Suiza de América o la Suiza de Centroamérica. Y bueno, pues estamos hablando de un tema muy relevante. Yo le agradezco mucho a nuestro invitado que nos tome la comunicación como jefe de información del periódico digital El Observador de Costa Rica, que es Alan Arroyo. Y le agradezco, Alan, que esté aquí para que nos cuente cómo ha estado todo y cómo se ve el panorama. Bienvenido, Alan. Gracias por tu presencia y saludos desde México. Hola, muchas gracias. Un saludo desde Costa Rica y agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes. ¿Cómo se pinta el panorama? Bueno, un cielo hoy muy nublado, una mañana muy fría en Costa Rica en cuanto a temperatura y clima, pero también en la parte política podemos decir que el país amanece dividido y esa ha sido la constante en el último gobierno y durante la campaña electoral. Íbamos a una contienda con un país fragmentado y bueno, parece que los números así lo demuestran. Sí tengo que decir, Carmen y seguidores y oyentes, que el proceso electoral transcurrió en absoluto orden, dichosamente, sin ningún acto violento que lamentar, nada por el estilo, y con un respeto de todas las partes al Tribunal Supremo de Elecciones, que sigue siendo un pilar importante de esta democracia costarricense. Y hay que decirlo claramente, aunque el país esté fragmentado, dividido, la elección de este domingo se dio en apego a las reglas democráticas, no hay ninguna duda del resultado y así lo confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones, a pesar de que el oficialismo e inclusive seguidores de la ganadora Laura Fernández en algún momento cuestionaban al Tribunal Supremo de Elecciones y las reglas del juego que ya estaban pactadas para esta campaña electoral. Sin embargo, al final del proceso, todo transcurrió en orden y con absoluto respeto a este proceso electoral. Entonces, tenemos que decir que Laura Fernández ganó legítimamente en las urnas y con una mayoría bastante considerable. De hecho, los números actualmente, casi con el más del 90% de las mesas debidamente contabilizadas en el conteo provisional del tribunal, ya todos esos datos tienen que ser revisados a partir de mañana con un conteo manual que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones, ya por regla y parte de este esquema democrático que tiene el país. Actualmente Laura Fernández está recibiendo un 48% de los votos contra 33% de Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, partido tradicional que logró repuntar al cierre de la campaña en enero, por ejemplo. La diferencia era abismal, de más de 30 puntos porcentuales, y por lo menos en la última recta de la campaña, las últimas 2 semanas, con los debates, con algunas caravanas que se hicieron por parte de grupos opositores, el Partido Liberación Nacional logró por lo menos acortar un poquito esa distancia en la carrera presidencial. Y la otra gran elección, Carmen, y donde se puso muchísimo énfasis y de la cual podemos hablar un poco más en detalle, fue la estructura legislativa. Se elegían 57 diputados, pueblo soberano de Laura Fernández, del partido chavista o rodriguista, como se le llama acá en Costa Rica. Ellos han querido marcar cierta división con el chavismo venezolano, pero bueno, realmente es el partido chavista costarricense, por decirlo de esa forma. Pero es el Chávez de Costa Rica, el agua y el aceite, el Chávez de Venezuela con el Chávez de Costa Rica. Sí, pero en la campaña, Carmen, sí se manejaron algunos discursos por lo menos en la parte de dictatorial, de algunas Ya. medidas que querían tomar, limitar libertades. Entonces la campaña tomó un poco Tomó ese ese, giro ese del contexto. chavismo, del otro chavismo de Venezuela.
Sí, tomó un poco ese contexto y fue parte de ese discurso. Por eso la relevancia que tuvo la elección legislativa. Si bien es cierto, Pueblo Soberano está ganando 31 puestos, 31 curules, escaños de 57 en la Asamblea Legislativa costarricense, tengo que decir que es la mayoría de un oficial, de un partido oficialista más grande desde 1982. En aquel momento era la época del bipartidismo. No teníamos en todo ese tiempo una estructura legislativa de este nivel con 31 votos para una sola agrupación contra 26 de un bloque opositor que se logró constituir en este proceso electoral por este discurso de si iban o no a levantar garantías. Se hablaba de una reforma sustancial al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, por esto el paralelismo que se quiso hacer con el caso venezolano, ¿verdad? En algún momento. Y esa discusión que tomó fuerza en las últimas 2 semanas de la campaña electoral hizo que muchos buscaran cierto balance en la Asamblea Legislativa. Y pareciera que se ha logrado. ¿Por qué? Porque obtienen una mayoría simple, es decir, Pueblo Soberano, el partido ahora oficialista, podría aprobar leyes simples, sin mayor inconveniente, van a tomar el control de comisiones legislativas, van a tomar el control del directorio legislativo, tienen 31 votos y para eso se requieren 29 como mayoría simple. Sobrados. Lo podrían hacer. Lo que no pueden hacer, y ahí tendrían que negociar muchísimo y se abre todo un debate, es una reforma a fondo del Poder Judicial, una reforma a fondo de la constitución política. Parte del discurso que se manejó durante campaña era inclusive, Carmen, buscar la reelección consecutiva en Costa Rica. Actualmente tenemos una reelección, pero el presidente que así lo quiera debe esperar 2 periodos, 8 años fuera del poder. Este grupo quería, por ejemplo, que si se obtenía una mayor cantidad de diputados, que Rodrigo Chávez regresara en el 2030 a un proceso electoral y buscar la reelección. Para eso se requieren 38 votos, es prácticamente por la composición de la Asamblea imposible que eso vaya a ocurrir. Hablaban también de una nueva constitución política, una asamblea constituyente. Para eso también se requerirían 38 votos, lo cual en este momento en el panorama político es muy incierto. Entonces, grandes reformas de índole democrático no lo van a poder lograr en Asamblea Legislativa con esta composición, pero sí podrían aprobar de manera más sencilla leyes que van acorde con este movimiento político del chavismo costarricense, que sí, digamos, es un poco más a la derecha. Tengo que decir que eh, tienen similitudes, por ejemplo, con pensamientos de Donald Trump en Estados Unidos, una fuerte influencia también de Nayib Bukele en El Salvador. De hecho, en plena campaña, hace 2 semanas, Bukele vino aquí a inaugurar lo que se dijo, la colocación de la primera piedra para una cárcel aquí en Costa Rica, inspirada en el modelo de Nayib Bukele. Al final fue un acto más simbólico, político, pero que sí intervino, digamos, en la campaña electoral. No le dio apoyo directo a Laura Fernández, pero fue un apoyo indirecto al estar en una conferencia de prensa muy mediática con el presidente Rodrigo Chávez. De hecho, Bukele ayer, antes, tengo que decirlo, antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones costarricense diera los resultados, ya Bukele había girado la felicitación a la oficialista Laura Fernández. Pues así está el panorama. Alan Arroyo, jefe de información del periódico digital El Observador. Te aprecio mucho que nos compartas esto desde allá. Seguiremos hablando de Costa Rica. En un momento más estaremos enlazando la comunicación con el doctor Daniel Sobato, que como sabes es un gran experto, conocedor de los temas electorales, democráticos, y estaremos con Daniel para analizar precisamente lo que vive tu país. Pero por lo pronto te apreciamos mucho que nos des este mapa de cosas, estas claves para entender qué está viviendo Costa Rica en estos momentos. Y bueno, pues arrasaron, en pocas palabras, ganan la presidencia. Se requiere solo el 40% para que no haya segunda vuelta, ¿cierto? Sí, correcto, y obtuvieron un 48%. Las encuestas, Carmen, ya la daban como posible favorita. Sí hubo un movimiento, este que te digo, en las últimas 2 semanas,
de la oposición para tratar de contrarrestar ese crecimiento que tuvo Laura Fernández, pero sí hubo un crecimiento. Si comparamos los datos de la elección con las últimas 2 semanas, lo que decían las encuestas, la oposición logró crecer, logró colocarse también con cierta fuerza en Asamblea Legislativa, pero Laura Fernández ya tenía un apoyo muy consolidado. Pareciera, Carmen, y hay que decirlo así, y don Daniel lo va a comentar posiblemente, creo que hay dos Costa Ricas y hay una desigualdad muy marcada. Esto se ha venido incrementando en las últimas décadas y no se puede ocultar. Hay una Costa Rica en el Valle Central, digamos que fue la que se pudo apoyar un poco más en la oposición en este proceso electoral, y una Costa Rica en zona rural, en las costas, en la periferia del país, que sí tiene reclamos muy fuertes a la clase política, a los partidos que han gobernado anteriormente. Y ahí fue donde pareciera, hay que analizar ya los datos más en frío, y ahorita todavía estamos recibiendo mesas de votación y datos, posiblemente ya al mediodía tengamos un panorama un poco más definido de cómo se movió la elección ya en esos detalles, pero pareciera que el apoyo de Laura Fernández estuvo en esa zona de la periferia, provincias, zona rural, zona costera. Ahí el oficialismo logró mover sus bases y terminar con este resultado que, reitero, es inapelable, y así de hecho se han pronunciado ayer mismo en la noche todos los partidos opositores reconociendo el triunfo. La expresidenta Laura Chinchilla, que ha sido muy crítica de este movimiento de Rodrigo Chávez y Laura Fernández, también reconoció sin apelaciones el triunfo, como lo dio a conocer el Tribunal Supremo de Elecciones. Y hay algo importante, Carmen, que nada más para puntualizarlo y terminar, hay que destacar el aumento de la participación. Estamos cerrando con un abstencionismo, es decir, el porcentaje de personas que no fueron a votar, cerca de un 30-31%. Estamos todavía afinando ese dato con el Tribunal Supremo de Elecciones, pero sería la mayor participación en mucho tiempo. Por ejemplo, la elección de Rodrigo Chávez hace 4 años tuvo un 40% de abstencionismo. Estamos bajando en 10 puntos. Aumentó esa participación en las urnas. Y ese apoyo se transformó en apoyo al oficialismo y una parte a la oposición. Tengo que decirlo, eso es un gran logro para el país. Una mayor participación electoral. Teníamos preocupación de que esa baja participación fuera tendencia. Al final, más bien aumentó. Y eso también hay que destacarlo. Ayer, y los últimos días y ayer, lo que se vivió fue una fiesta democrática, y aumentó esa participación casi que en todas las provincias del país. No hay duda de que es un tema importantísimo y te apreciamos mucho, Alan Arroyo, que también enfatices esta parte de la historia, porque sí, la gente salió a votar masivamente, 70% prácticamente de participación, no se ve todos los días ya en estos tiempos en elecciones en el mundo, pero bueno, por lo pronto está este mapa de cosas y el triunfo de la candidata oficialista Laura Fernández, y bueno, pues de la mayoría que están obteniendo también parlamentariamente hablando. Gracias por estar aquí, Alan. Te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto. Buen día. Buenas